Este es uno de esos temas que, por su propio origen, resultan aterradores e impactantes, porque basta con imaginarlo para sentir un escalofrío recorrer la espalda. ¿Qué otro trabajo puede prestarse más para vivir una experiencia inquietante que el de un velador, un guardia nocturno, alguien que debe recorrer pasillos oscuros, terrenos desolados y bodegas silenciosas, e ir a investigar esos ruidos extraños y esas sombras de las que cualquiera de nosotros huiría sin pensarlo dos veces? Mientras la mayoría duerme, ellos permanecen despiertos, atentos a cualquier anomalía, obligados a enfrentar lo desconocido cuando el mundo parece suspendido en una calma engañosa. Ojalá que todos los que estén escuchando esto, precisamente durante una ronda nocturna, tengan un turno tranquilo, que lo más sobresaliente de la noche sea el sonido del viento o el crujir lejano de alguna lámina. Pero si no es así, si por alguna razón escuchan un llanto apagado en la oscuridad o descubren en las cámaras de seguridad una figura que no debería estar ahí, entonces tengan mucho cuidado y presten atención, porque tal vez podrían convertirse en protagonistas de algo que jamás olvidarán. De hecho, la historia que voy a contar ocurrió muy cerca de donde escribo estas palabras, apenas unos metros más abajo, en el edificio donde vivo, y durante años permaneció en silencio hasta que finalmente salió a la luz. Cuando mi tío Manny llegó a la ciudad, sin mucho dinero y con la firme intención de empezar de nuevo, se quedó a vivir con nosotros. Era un hombre trabajador, decidido a ahorrar lo suficiente para comprarse un coche y dejar de depender de los demás. Así que aceptó casi de inmediato un empleo como guardia nocturno en un terreno ubicado a las afueras, lejos de la ciudad, junto a la carretera. Mi padre le daba aventón todos los días, así que la distancia no representó un obstáculo. El lugar que debía vigilar era enorme, un terreno baldío contiguo a una fábrica donde se almacenaban tráilers y distintos materiales. La noche en que comenzó a trabajar coincidió también con el inicio del turno de su compañero, y un supervisor permaneció con ellos para explicarles la rutina y recalcar la importancia de recorrer cada rincón sin excepción. Habían sufrido varios allanamientos recientes, y los veladores anteriores habían renunciado casi al mismo tiempo, sin dar demasiadas explicaciones. Durante los días previos, supervisores de la empresa se habían turnado para cubrir la vigilancia porque nadie quería aceptar ese turno. Desde el principio, aquello resultaba sospechoso. La caseta de vigilancia era pequeña, con paredes delgadas por donde se colaba el frío nocturno, y el viento golpeaba las láminas con insistencia. Durante las primeras horas todo transcurrió con normalidad. Aprendieron la rutina, realizaron las rondas en el orden indicado y revisaron el perímetro de punta a punta. Sin embargo, mi tío notó algo inquietante. El lugar era tan grande y tan aislado que en caso de que alguien se infiltrara, sería casi imposible pedir ayuda a tiempo. No podían portar armas, solo el supervisor tenía autorización para hacerlo, y la sensación de vulnerabilidad crecía conforme avanzaban las horas. A las 3 de la madrugada, cuando el cansancio empieza a nublar los sentidos y el silencio pesa más que nunca, algo cambió en el ambiente, como si la oscuridad misma se volviera más densa, más difícil de atravesar con la mirada. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar un sonido extraño, apenas perceptible al principio, como un gemido lejano que el viento traía y llevaba entre los remolques estacionados. Pensaron que podría tratarse de algún animal atrapado entre los contenedores, o quizá del metal dilatándose por el frío, pero el sonido se repitió, esta vez más claro, con un tono que se asemejaba inquietantemente a un llanto humano. El supervisor decidió acompañarlos en la ronda y los tres salieron con linternas en mano, avanzando entre las sombras alargadas que proyectaban los pocos focos del terreno. Cada paso sobre la grava resonaba con una nitidez incómoda, y la sensación de estar siendo observados comenzó a instalarse en el pecho de mi tío como un peso difícil de ignorar. Revisaron detrás de los tráilers, iluminaron las esquinas más oscuras y caminaron hasta el límite del terreno, pero no encontraron nada fuera de lugar. Cuando regresaron a la caseta, el silencio volvió a imponerse, aunque ya no era el mismo. Había algo tenso en el aire, como si el lugar guardara un secreto que no estaba dispuesto a revelar fácilmente. Minutos después, las cámaras de seguridad mostraron una interferencia momentánea, una distorsión breve que hizo que la imagen temblara. Creyeron que se trataba de una falla técnica,
pero al revisar la grabación notaron una silueta que parecía desplazarse entre dos tráilers y desaparecer en cuestión de segundos. No parecía un intruso común. Su figura era demasiado difusa, demasiado extraña para distinguir rasgos claros. El supervisor intentó mantener la calma y atribuirlo a un efecto de la luz o a una sombra mal proyectada, pero el ambiente se volvió más pesado, casi irrespirable. Decidieron realizar otra ronda, esta vez con mayor cuidado, y mientras avanzaban, el llanto volvió a escucharse, ahora más cercano, más angustiante. Mi tío sintió cómo el miedo le recorría el cuerpo, pero también sabía que no podía dejarse dominar por él. Su trabajo era vigilar, mantenerse firme y proteger el lugar. Sin embargo, conforme se acercaban al origen del sonido, este parecía alejarse, como si algo jugara con ellos, guiándolos por el terreno sin permitirles encontrar nada concreto. Al final del turno, exhaustos y confundidos, regresaron a la caseta sin respuestas claras. No hubo señales de allanamiento, ni huellas, ni indicios de que alguien hubiera estado allí físicamente. Aún así, la experiencia dejó una marca profunda en mi tío, quien comprendió por qué los guardias anteriores habían renunciado sin explicaciones. Durante años guardó silencio, quizás por miedo a no ser tomado en serio o por no revivir aquella sensación de indefensión en medio de la noche, pero cada vez que el viento sopla con fuerza y la madrugada se vuelve demasiado silenciosa, recuerda aquella primera noche en el terreno junto a la carretera, cuando entendió que hay lugares donde la oscuridad no solo es ausencia de luz, sino presencia de algo que... Metieron a todos en la caseta y el supervisor cerró la puerta con firmeza. Les explicó que esa era la hora en que podían descansar, que podían turnarse para dormir unos minutos y recuperar energías antes de continuar con el turno. El lugar era amplio, silencioso y algo frío a esas horas de la madrugada, por lo que el descanso resultaba necesario. Sin embargo, cuando mi tío Manny comenzaba a quedarse dormido, un sonido extraño interrumpió la tranquilidad. Al principio fue apenas perceptible, pero pronto se hizo más claro. Se escuchaba como el maullido insistente de un gato. El ruido provenía del exterior, como si el animal estuviera rondando la construcción. Intrigados, le preguntaron al supervisor si había gatitos por allí, si alguien tenía una mascota en el lugar o si algún animal solía refugiarse en las instalaciones. El otro guardia, más experimentado, comentó que no sería raro que en sitios tan grandes aparecieran perros o gatos buscando abrigo y que, en ocasiones, los empleados terminaran adoptándolos. El supervisor no respondió de inmediato. Guardó silencio, como si no hubiera escuchado bien. Volvieron a preguntarle con mayor claridad si había algún gato por los alrededores. Entonces él asintió apenas, con una leve sonrisa que no parecía confirmar nada. No dio una respuesta concreta. Insistieron en saber si podían abrir la puerta para dejar entrar al animal, pensando que quizá estaba buscando refugio del frío. La negativa fue rotunda. No debían salir a buscarlo ni abrir la puerta por ningún motivo. Les advirtió que, si escuchaban cualquier cosa semejante, era mejor que permanecieran dentro y no intentaran averiguar de qué se trataba. Aseguró que no podían permitir la entrada de ningún animal y que lo más prudente era ignorar los ruidos. Poco después se escuchó como si el supuesto gato caminara sobre el techo, desplazándose de un extremo a otro con pasos ligeros, pero claros. A pesar de ello, el supervisor no mostró intención de salir a comprobarlo. Mi tío comentó que le dio tristeza pensar que el animal estuviera solo afuera, pero también comprendió que, si no podían tenerlo allí, tal vez lo mejor era que buscara otro sitio donde sí pudieran resguardarlo. Al finalizar el turno, cuando finalmente abrieron la puerta para retirarse, el supervisor repitió la advertencia antes de despedirse: que no hicieran caso a los animales, que cerraran bien y que jamás se les ocurriera abrir si escuchaban algo similar. Sus palabras quedaron resonando en la mente de todos, pues no parecían una simple recomendación, sino una orden cargada de seriedad. Pasaron algunas semanas y la situación comenzó a repetirse con inquietante exactitud. Siempre a la hora del descanso se escuchaba el mismo maullido, como si el animal supiera el momento preciso en que ellos estaban dentro de la caseta. Sin cruzar miradas ni comentarlo demasiado, cerraban bien la puerta y fingían no escuchar nada, esperando que aquello se alejara por sí solo. Lo extraño era que durante el resto de la noche no había señales del supuesto gato. No se oían pasos, ni maullidos,
ni ruidos en el techo, únicamente en ese breve lapso destinado al descanso. Esa coincidencia les parecía cada vez más inquietante. En una ocasión, mientras trataban de ignorar los sonidos, notaron que un automóvil se estacionó frente a la entrada alrededor de las 11 de la noche. No había ninguna notificación de visitas ni entregas programadas a esa hora. Se asomaron con cautela para preguntar si buscaban a alguien o necesitaban algo, pero el vehículo se retiró en cuanto los ocupantes notaron que los guardias se acercaban. La actitud de los sujetos resultó sospechosa, pues no parecían perdidos ni confundidos, sino atentos y observadores. Después de aquel incidente, el ambiente se volvió más tenso. El maullido continuó presentándose únicamente en el horario de descanso, siempre con la misma insistencia y desde el techo o las inmediaciones de la puerta, como si pretendiera que alguien cediera a la curiosidad y saliera a investigar. Mi tío comenzó a preguntarse si realmente se trataba de un animal o si era otra cosa intentando atraerlos afuera. Recordaba la sonrisa apenas perceptible del supervisor y su firme prohibición de abrir, y comprendía que quizás sabía más de lo que había querido revelar. Cada turno transcurría con normalidad hasta que llegaba esa hora específica, cuando el silencio se rompía por el sonido familiar que ya nadie se atrevía a cuestionar en voz alta. Cerraban con seguro, apagaban las luces y se mantenían dentro, esperando que el ruido cesara, conscientes de que, aunque la explicación más lógica fuera la presencia de un gato en busca de refugio, algo en la repetición exacta de los hechos y en la actitud del supervisor hacía que todo pareciera mucho más extraño de lo que estaban dispuestos a admitir. Esa noche los vigilantes realizaron más rondas de lo habitual, incluso durante el descanso de las 3 de la mañana, porque algo en el ambiente les generaba inquietud. Cuando terminaron el recorrido y se dirigían a la caseta, el compañero de mi tío le preguntó si alcanzaba a ver algo sobre el tráiler que estaba a unos 50 metros de distancia. Era demasiado lejos y la oscuridad lo cubría todo, así que mi tío, por más que forzaba la vista, no distinguía absolutamente nada. El otro insistía en que mirara con atención, asegurando que parecía haber alguien de pie observándolos desde arriba, pero él no lograba confirmar aquella silueta. Decidieron acercarse y alumbrar con la linterna. La luz recorrió la superficie metálica y no reveló nada fuera de lo normal. El compañero, algo nervioso, terminó diciendo que tal vez había imaginado a una persona parada allí mirándolos fijamente. Regresaron a la caseta tratando de convencerse de que todo había sido una confusión, pero al poco tiempo volvieron a escuchar el maullido que ya les había inquietado antes. Esta vez el sonido no provocó risa ni comentarios despreocupados. El compañero adoptó una expresión extraña, tensa, tomó la macana, golpeó el techo y gritó con enojo que aquel animal se marchara. A mi tío le sorprendió esa reacción desmedida y le pidió que se calmara, sin entender por qué tanta agresividad ante lo que, en apariencia, era solo un gato. Sin embargo, en el fondo ambos sabían que lo que se desplazaba sobre el techo no correspondía al peso ni al movimiento ligero de un felino. De pronto, comenzaron a oír pasos pesados, firmes, que recorrían la lámina con una lentitud inquietante, como si algo de gran tamaño caminara sobre ellos. Jamás habían sentido algo así durante sus turnos nocturnos. El miedo los paralizó y optaron por asegurar bien la caseta y permanecer dentro hasta que amaneciera, sin atreverse a salir nuevamente. La madrugada se hizo interminable. Cada crujido del viento parecía amplificar la presencia de aquello que rondaba sobre sus cabezas. Cuando finalmente salió el sol, ambos presentaron su renuncia sin dudarlo. Recuerdo con claridad a mi tío esa misma mañana, sentado frente a la mesa con el periódico extendido, buscando vacantes como quien intenta dejar atrás una experiencia que lo ha marcado para siempre. Él solía decir que, desde entonces, cada vez que escuchaba gatos a lo lejos en noches ventosas, no podía evitar preguntarse qué era realmente lo que deambulaba allá afuera en la oscuridad, porque aquella noche el viento soplaba con la misma fuerza que cuando me relató lo ocurrido, y como sopla ahora mientras escribo esta historia, trayendo consigo esa sensación de que algo invisible se mueve entre las sombras. Mi padre, por su parte, ha trabajado durante años como velador, empleo que le permite también atender el negocio de comida familiar,
Y fue en 2016 cuando vivió una experiencia que lo marcó profundamente mientras vigilaba una privada en un fraccionamiento de clase media alta en la ciudad. En ese lugar ocurrió un incidente trágico. Una pareja que habitaba la última casa del fondo sostuvo una pelea que, según se supo después, escaló de manera irreversible hasta provocar la muerte de ambos. El suceso fue tan impactante que trascendió a los medios de comunicación, generando conmoción entre los vecinos. Mi padre fue quien, tras recibir reportes de gritos, acudió a revisar lo que sucedía y terminó encontrando la escena que cambiaría para siempre su percepción de aquel sitio. Aunque la vivienda contaba con una vista hermosa hacia una arboleda que le daba un aire tranquilo y agradable, después de lo ocurrido resultó casi imposible volver a rentarla. La agencia inmobiliaria estaba obligada a informar a los posibles arrendatarios sobre lo sucedido, y ese antecedente ahuyentaba a cualquiera que mostrara interés. La casa se ofrecía amueblada, por lo que los propietarios decidieron retirar todos los muebles, remodelar los espacios y transformar su apariencia con la esperanza de borrar la huella del pasado y convertirla nuevamente en un lugar habitable. Pintaron paredes, cambiaron pisos y renovaron detalles estructurales, intentando devolverle la calidez que había perdido tras el escándalo. Sin embargo, más allá de las mejoras físicas, persistía una sensación difícil de describir, como si el eco de aquella discusión final aún permaneciera suspendido en el aire. Para mi padre, regresar cada noche a vigilar ese fraccionamiento significaba enfrentarse al recuerdo de lo que había presenciado, especialmente cuando el silencio se volvía más profundo y el viento recorría las calles internas, moviendo las ramas de los árboles frente a la casa del fondo. A pesar de su fortaleza, admitía que en ciertas madrugadas, al pasar frente a la propiedad remodelada, sentía un escalofrío inexplicable, una mezcla de memoria y presentimiento que le recordaba que hay lugares donde los hechos dejan una marca que ni la pintura nueva ni las paredes renovadas logran disipar por completo, y comprendía entonces que algunas historias no se desvanecen con facilidad, sino que permanecen adheridas a los espacios y a quienes, de una u otra forma, fueron testigos de ellas. Cuando la familia que vivía en aquella privada se mudó de manera repentina, dejó tras de sí una estela de objetos abandonados que terminaron amontonados junto a la basura. Muchas de esas cosas aún servían, pero fueron tratadas como si no tuvieran valor alguno. Mi papá, siempre atento a lo que ocurría a su alrededor, notó que algunas personas que trabajaban limpiando otras casas comenzaron a llevarse discretamente ciertos artículos de los que habían quedado afuera. No lo vio como un robo, sino como el destino natural de cosas que parecían condenadas al olvido. Una noche, al regresar, decidió acercarse para mirar con más detalle y fue entonces cuando la vio. Una televisión antigua, grande y pesada, de esas cuadradas con la pantalla ligeramente curva, que hoy en día muchos considerarían obsoletas, pero que a él le parecieron casi una pieza de colección. Sin pensarlo demasiado, la cargó con esfuerzo hasta el carro, convencido de que quienes la dejaron la habían descartado sin intención de volver por ella. Imaginó que en su local se vería perfecta como elemento decorativo, un guiño nostálgico a otros tiempos. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, ya en casa, decidió conectarla por curiosidad y descubrió que aún encendía. La imagen tardó unos segundos en aparecer, pero cuando lo hizo, aquella luz tenue y vibrante llenó la sala de un aire antiguo y familiar. Mi papá buscó su viejo Nintendo, ese que guardaba como un tesoro de juventud. Lo conectó y comprobó que la combinación parecía hecha a la medida. Los colores, la textura de la imagen y hasta el leve zumbido del aparato hacían que los videojuegos se sintieran más auténticos que en cualquier pantalla moderna. A mi hermano le fascinó de inmediato. Insistió tanto que logró convencerlo de dejar la televisión en la casa, instalada junto a la pantalla nueva de la sala. Lo que comenzó como una curiosidad terminó convirtiéndose en un pequeño ritual nocturno. Mi papá le enseñaba a mi hermano los juegos con los que había crecido, y ambos compartían risas, retos y recuerdos mientras yo observaba cómo esa vieja televisión, rescatada del abandono, se transformaba en el centro de nuevas memorias familiares. Una madrugada, cuando el silencio cubría la casa y apenas se escuchaba el viento entre los árboles, mi hermano y yo despertamos sobresaltados por un sonido inconfundible. La televisión antigua se había encendido sola. Compartíamos habitación,
Y aunque sabíamos que mamá dormía y papá estaba trabajando, ninguno se atrevió a levantarse para comprobarlo. Nos quedamos inmóviles, fingiendo dormir, tratando de convencernos de que debía existir una explicación lógica. A la mañana siguiente, el ambiente parecía normal, pero ese mismo día papá llegó con un nuevo integrante para la familia. Un perro callejero que rondaba desde hacía tiempo por los árboles detrás de la privada, sobreviviendo con lo que encontraba. Supimos que la pareja que se había mudado solía dejarle comida cada noche, aunque no pudieron adoptarlo porque uno de ellos era alérgico. El animal, fiel a la costumbre y quizá a la esperanza, continuaba regresando a esa casa vacía para rascar la puerta, como si aún esperara que lo recibieran. A papá le conmovió profundamente esa lealtad silenciosa y decidió llevarlo con nosotros, aún sabiendo que ya teníamos otros 2 perros. Los que estaban afuera eran territoriales y agresivos. Apenas lo vieron, intentaron atacarlo. Al pequeño lo bautizamos Rafa, y para protegerlo lo bañamos y lo dejamos dentro de la casa con la intención de que con el tiempo los demás lo aceptaran. Pero esa aceptación nunca llegó, y Rafa terminó convirtiéndose en un perro de interior por necesidad y por cariño. Desde el primer día se acomodó en la cama de mi hermano, como si siempre hubiera pertenecido allí, como si hubiera encontrado por fin el lugar que buscaba cada noche al rascar aquella puerta ajena. Mi hermano no solo le permitió quedarse, sino que empezó a tratarlo como a un compañero inseparable. Había en la mirada de Rafa una mezcla de gratitud y tristeza, una profundidad difícil de explicar, como si cargara historias que no podíamos entender del todo. Y mientras la televisión antigua seguía siendo el centro de nuestras noches de juego, la presencia silenciosa de aquel perro parecía entrelazarse con todo, aportando una sensación extraña, casi imperceptible, que transformaba la rutina en algo más denso y significativo. Rafa siempre había sido un perrito sensible, pero aquella temporada su tristeza parecía más honda, como si en sus ojos pequeños se hubiera quedado atrapado el reflejo de algo que nosotros no alcanzábamos a comprender. Miraba hacia los rincones con una fijeza inquietante, y cuando cayó la noche y la televisión volvió a encenderse sola, se levantó de inmediato, rígido, con el cuerpo tenso y la mirada clavada en la puerta, sin ladrar, únicamente mostrando los dientes en silencio, atento a cualquier movimiento. Mi hermano y yo escuchamos con claridad pasos en la sala, pasos lentos y firmes que no correspondían a nadie de la casa, pero el miedo nos paralizó. Preferimos convencernos de que no era nada, repetirnos que debía existir una explicación lógica antes que aceptar lo que parecía evidente, y decidimos no salir ni contarle a nuestra mamá, porque en el fondo sabíamos que al decirlo en voz alta todo se volvería real, que admitirlo significaría aceptar que había algo extraño viviendo con nosotros. Lo que ocurrió esa noche no fue un hecho aislado, sino el inicio de una rutina inquietante. La televisión se encendía cada madrugada sin que nadie la tocara, y los pasos resonaban en la sala como si alguien caminara con absoluta naturalidad por nuestra casa. Todo continuó así hasta que una noche mi mamá también lo escuchó. Se levantó, tocó nuestra puerta y preguntó si estábamos despiertos, y al responderle que sí nos preguntó si habíamos oído cómo se encendía la televisión. Abrimos la puerta y, con una mezcla de alivio y temor, le confesamos que aquello sucedía todas las noches, lo cual era aún más extraño porque el televisor no tenía control remoto y debía encenderse manualmente, presionando un botón físico. Mi mamá fue a la sala y escuchamos sus pasos alejarse. Luego oímos cómo apagaba el aparato y regresaba a nuestro cuarto para decirnos, con una serenidad que parecía ensayada, que no era nada, que seguramente se trataba de una falla eléctrica y que no debíamos preocuparnos, que si nadie se había llevado la televisión era precisamente porque no servía bien. Su tranquilidad nos dio un respiro, porque todavía estábamos en esa edad en la que la calma de una madre basta para disipar cualquier tormenta, y nos convencimos de que todo estaba bajo control. Sin embargo, minutos después, el televisor volvió a encenderse y esta vez no solo escuchamos los pasos, sino algo más. Un murmullo grave que parecía la voz de un hombre, profunda y ajena, como si emergiera desde el interior del aparato. Rafa comenzó a ladrar con una furia que jamás le habíamos visto, y mi mamá salió de inmediato. No se había dormido, abrió nuestra puerta y dejó que el perro corriera hacia la sala, obedeciendo sin dudarlo.
Antes de llegar, Rafa se detuvo en el pasillo y ladró hacia la oscuridad, como si protegiera el acceso a nuestro cuarto, negándose a permitir que aquello avanzara. Se quedó allí, firme, marcando territorio frente a algo invisible. Mi mamá, en lugar de llamar a mi papá, prefirió marcarle a un tío que vivía cerca, y cuando él llegó, revisamos cada rincón de la casa, pero no encontramos nada fuera de lugar, salvo la televisión, que estaba tirada sobre la pantalla, como si alguien la hubiera empujado con fuerza desde el mueble. Decidieron sacarla al patio, y a la mañana siguiente, cuando mi papá regresó, preguntó por qué la habíamos arrojado. Mi mamá respondió que había empezado a echar chispas y que, por seguridad, la habían sacado, porque resultaba más sencillo inventar una falla eléctrica que admitir que creíamos que algo inexplicable había salido de ella, o que algo la habitaba. Quise pensar que todo terminaría allí, que al deshacernos del televisor también nos libraríamos de lo que fuera que lo acompañaba. Pero la verdad es que apenas comenzaba lo peor, pues desde entonces la casa adquirió un peso distinto, como si el aire se hubiera vuelto más denso y una presencia invisible se instalara entre nosotros, ocupando silenciosamente alguno de los cuartos. A partir de ese momento, la sensación de no estar solos se volvió constante. Sabíamos, sin necesidad de palabras, en qué habitación parecía concentrarse esa presencia, porque Rafa se detenía frente a la puerta, erguido, observando hacia el interior con los dientes expuestos y el cuerpo rígido, permaneciendo largos minutos en esa postura, vigilante, hasta que poco a poco se calmaba y regresaba a acostarse a nuestro lado, siempre junto a nosotros, pequeño pero valiente, protector incansable frente a aquello que no podíamos ver. Su comportamiento era la confirmación de que algo seguía allí, de que la desaparición del televisor no había resuelto nada, y aunque intentábamos llevar una vida normal, cada crujido de la madera, cada sombra en el pasillo y cada sonido nocturno se convertían en señales que alimentaban nuestra inquietud. Las noches dejaron de ser momentos de descanso y se transformaron en horas de espera, atentos a cualquier indicio. Aprendimos a reconocer el eco particular de esos pasos que parecían desplazarse justo detrás de las paredes, como si alguien recorriera la casa sin prisa, con la seguridad de quien conoce el lugar. Mi mamá procuraba mantener la calma durante el día, pero en su mirada empezaba a notarse una sombra de preocupación que no podía disimular del todo. Aún así, evitaba hablar del tema con mi papá y prefería restarle importancia, como si ignorarlo fuera suficiente para hacerlo desaparecer. Sin embargo, la tensión acumulada terminó por alcanzarnos y, con el paso del tiempo, la presencia se volvió más evidente, más cercana, como si hubiera decidido abandonar el salón y extenderse por cada rincón. En enero de 2017 la historia llegó a su punto más oscuro. Una noche nos despertaron pasos claros y definidos justo detrás de la puerta de nuestro cuarto, pasos que se detuvieron allí, a escasos centímetros de nosotros, como si alguien hubiera caminado hasta el umbral y permaneciera inmóvil, escuchando nuestra respiración. El silencio posterior fue aún más perturbador que el ruido, un silencio espeso que parecía contener algo a punto de manifestarse. Rafa, que dormía a nuestro lado, se incorporó lentamente y fijó la mirada en la puerta, gruñendo bajo, sin apartarse ni un segundo, dispuesto a interponerse entre nosotros y aquello que aguardaba al otro lado. Sentí entonces que el miedo que habíamos intentado ignorar durante tanto tiempo ya no podía ocultarse, que la negación había perdido fuerza y que aceptar la realidad era inevitable, porque lo que habitaba nuestra casa no era producto de la imaginación ni una simple falla eléctrica, sino una presencia persistente que se movía con libertad por los pasillos, que nos observaba desde las sombras y que parecía esperar el momento adecuado para dar un paso más hacia nosotros. Aquella noche comenzó con una sensación difícil de explicar. Primero fue esa voz, la misma que habíamos escuchado en la sala cuando la televisión aún estaba encendida. Una voz que parecía colarse entre los ruidos cotidianos de la casa y que, sin embargo, no pertenecía a nadie de nosotros. Estábamos en nuestro cuarto cuando Rafa empezó a ladrar desesperadamente hacia la puerta, como si algo invisible se encontrara del otro lado. Lo dejamos salir. Corrió directo a la sala y sus ladridos resonaron con fuerza, húmedos, entrecortados, apenas en un par de ocasiones más,
hasta que de pronto todo quedó en un silencio absoluto que nos heló la sangre. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Salió corriendo hacia la sala y segundos después nos gritó con una voz que nunca voy a olvidar. Cuando llegamos, Rafa estaba tirado en el suelo. Lo subimos al carro tan rápido como pudimos para llevarlo al veterinario. En ese momento parecía que ya no respiraba, como si la vida se le hubiera escapado ahí mismo, en la sala. Recuerdo con total claridad que al salir de la casa, percibimos un olor a quemado, pero no un olor común, sino uno parecido al que queda cuando apagas madera con agua. Penetrante, áspero, de esos que te lastiman la nariz y se quedan impregnados en la memoria. Aunque logramos llevarlo a tiempo al veterinario y pasó la noche en observación, su corazón no resistió y murió por la mañana. Sin embargo, cuando ocurrió, mi hermano y yo estábamos abrazándolo. Quiero pensar que así es como debe partir un perrito, rodeado de amor. La expresión que tenía en el rostro no era de dolor ni de miedo, sino de una serenidad extraña que contrastaba con todo lo que había pasado. Lo más inquietante es que después de esa noche, jamás volvió a suceder nada extraño en la casa. Ni voces, ni olores, ni esa sensación de miedo constante. Mi mamá ha compartido con nosotros algunas teorías sobre lo ocurrido, y hay una que, en el fondo, me convence. Sea lo que sea aquello que se llevó a Rafa, nunca logró vencerlo del todo. Quizá no pudo hacerlo, aunque a él le costara la vida. Con el paso de los años, esa historia quedó marcada en mi memoria, no solo por la pérdida, sino por la sensación de que algo inexplicable se cerró esa madrugada. Tiempo después, otra historia comenzó a tomar forma, esta vez en el edificio donde trabajo. Me da un poco de pena compartirla y, si soy completamente honesto, también algo de miedo, porque llevo poco tiempo aquí y no puedo pedir mi cambio, pase lo que pase. El edificio tiene 2 niveles de estacionamiento, uno en la primera planta y otro en el sótano. Ambos suelen ser tranquilos, ya que hay pocos departamentos y casi no hay movimiento, especialmente por la noche. Hace unas 2 semanas, alrededor de la 1 de la madrugada, una señora llegó al estacionamiento del sótano. Su lugar está casi al fondo, el penúltimo, y detrás solo hay una camioneta más. Después de estacionarse, en lugar de subir por el elevador, vino al lobby para hablar conmigo. Me preguntó si había alguien del personal de limpieza trabajando a esa hora. Le respondí que no, que nadie trabaja de madrugada, y que únicamente estaba yo. Me agradeció y regresó hacia el elevador. Escuché que llegó hasta ahí, pero no subió. Tras unos segundos, volvió con el rostro pálido y me preguntó si había alguien más en el estacionamiento. Alguien que hubiera llegado recientemente o estuviera haciendo algo dentro de su coche. Le dije que no había visto nada, pero que, si quería, podía bajar a revisar. Me pidió, por favor, que lo hiciera, y entonces me confesó que, detrás de la última camioneta, había visto a una mujer parada, asomándose por la ventana. Al escuchar eso, sentí cómo la adrenalina me recorría el cuerpo. Le sugerí que subiera a descansar mientras yo revisaba, pero decidió esperar y caminar unos metros detrás de mí. Bajé al estacionamiento y lo sentí más frío y oscuro que nunca. A cada paso que daba, las luces se encendían con mi movimiento, iluminando por segundos los espacios vacíos y proyectando sombras largas que parecían moverse por sí solas. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración, y mientras avanzaba hacia el fondo, hacia ese último cajón, no podía evitar preguntarme qué encontraría al doblar la esquina y si, en verdad, había alguien observándonos desde la penumbra. Caminé para rodear la última camioneta, justo aquella detrás de la cual la señora había asegurado ver a esa mujer, convencido de que encontraría al menos alguna señal, pero no había absolutamente nada. Sin embargo, lo que sentí fue imposible de ignorar, una impresión súbita y profunda que me recorrió el cuerpo como una advertencia muda. Un frío intenso me envolvió los brazos y la espalda, un frío que no correspondía con la temperatura del lugar, como si algo invisible hubiese atravesado el aire a mi alrededor. No vi nada, no escuché pasos, no percibí movimiento alguno, pero la sensación fue tan real que me dejó inquieto durante varios minutos. Aunque la señora no volvió a decir palabra, tuve la impresión de que ella también había experimentado lo mismo, como si ambos hubiéramos coincidido en una percepción silenciosa que preferimos no comentar.
intenté no darle demasiada importancia. Me obligué a pensar que podía tratarse del cansancio o de una sugestión pasajera, y aún así, estuve dando vueltas por ese nivel del estacionamiento durante un buen rato, tratando de convencerme de que todo estaba en orden. Pasaron los días y poco a poco regresó la aparente tranquilidad. No hubo sobresaltos, ni ruidos extraños, ni esa incómoda certeza de que algo estuviera fuera de lo normal. Todo parecía haber quedado en un episodio aislado, hasta que hace unos días uno de los vecinos salió muy temprano, alrededor de las 3:30 de la mañana. Es un hombre particularmente exigente, siempre atento a cualquier detalle para quejarse, y aquella madrugada salió con su automóvil del estacionamiento. Avanzó hasta la calle, pero en lugar de irse, se detuvo frente al edificio y comenzó a hacerme señas para que me acercara. Salí con algo de molestia, sobre todo por el frío, pensando que si tenía algo que decirme pudo haberlo hecho antes de subir a su coche. No obstante, lo que me dijo cambió por completo mi actitud. Me pidió que llamara a la policía porque creía que alguien se había metido al estacionamiento, asegurando que había visto a una señora con aspecto indigente merodeando entre los vehículos. Le respondí que revisaría primero, pero él insistió en que podía ser peligroso. Le expliqué que, si no verificaba antes, podrían llamarme la atención por no confirmar la situación antes de alertar a la patrulla. Entré de nuevo y recorrí el lugar con cautela. Entonces, aquella sensación regresó, esta vez extendida por todo el estacionamiento. El silencio era extraño, denso, como si el sonido de la calle no lograra penetrar hasta ese nivel. Observé con atención cada rincón, cada columna, cada espacio entre los coches, pero no había nadie. Salí para informarle al vecino que todo parecía estar en orden, aunque él, confundido, me dijo que ya había llamado a la patrulla porque estaba seguro de lo que había visto. Una mujer observando desde detrás de un coche, visible a través de la ventana, con el rostro sucio y solo los ojos claramente perceptibles. Se marchó apresurado y minutos después llegó la patrulla. Les expliqué que no había nada fuera de lo común y dijeron que, aún así, estarían atentos. Desde entonces, todo volvió a la calma hasta lo ocurrido anteayer, cuando una de las señoras de la limpieza estaba en el estacionamiento muy temprano. Ni siquiera eran las 7 de la mañana y ya era completamente de día, detalle que considero importante subrayar. De pronto me gritó con evidente angustia y me pidió que fuera de inmediato. Al llegar, vi lo mismo que ella, y esta vez no hubo lugar para la duda. Durante un segundo, detrás de las ventanas de un automóvil, apareció la figura de una mujer que parecía llevar muchísima ropa encima, capas y más capas que le daban un aspecto voluminoso y desproporcionado. En cuanto nuestros ojos se cruzaron, se agachó con rapidez. Corrí hacia el lugar sin pensarlo, pero cuando llegué, no había absolutamente nada. Revisamos con detenimiento, buscamos entre los vehículos, inspeccionamos los espacios más estrechos y hasta bajaron otras 2 personas de limpieza para ayudarnos, pero no existe un solo sitio en ese estacionamiento donde alguien pueda ocultarse sin ser visto. Lo que más me desconcierta no es solo la aparición, sino la claridad con la que se percibe la figura. No es una sombra difusa ni una silueta apenas sugerida, sino la imagen definida de una persona real. Me resulta difícil encajar esa experiencia dentro de la idea tradicional de un fantasma, porque siempre imaginé algo etéreo, borroso, casi intangible, y no una presencia tan concreta. Sin embargo, tampoco logro explicar esa sensación física que acompaña cada episodio, ese frío repentino y esa atmósfera pesada que antecede a la visión. Me pregunto si las presencias, de existir, solo se ven o también se sienten, si lo que experimentamos es una manifestación externa o una reacción interna provocada por algo que nuestra mente aún no comprende. Hasta ahora, solo a mí me ha tocado enfrentar estos encuentros entre los guardias, y aunque intento mantener la serenidad, no puedo negar que cada vez que desciendo a ese nivel del estacionamiento, lo hago con la expectativa silenciosa de volver a verla, esperando al mismo tiempo que no suceda. Observa, espera y se manifiesta cuando menos lo imaginas.